Muy buenas tardes o días cuando usted ve este video. Estamos aquí siguiendo nuestro estudio bíblico. Hoy estamos en el capítulo 5 del libro de Efesios. Es un capítulo siempre como todos los capítulos muy interesante y pues estamos am, examinando, leyendo este libro de Efesios porque este libro realmente es un libro muy importante para nosotros. Entonces vamos a seguir aquí en este estudio con el libro de Apocalipsis, digo, de Efesios, gloria a Dios. Segundo, estoy buscando dónde está aquí está. Ok, gloria a Dios. Ok, vamos a empezar. Dice Efesios capítulo 5, dice, andad como hijos de luz. Y como bueno, ok, vamos a seguir. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, pues aquí obviamente está refiriéndose a la vida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. Él es el ejemplo para nosotros y que nosotros, dice, seamos imitadores de Dios, o en este caso del Señor Jesús, que estuvo con nosotros, conocemos su vida, su forma de vivir y como le digo, Él es nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo fue el ejemplo de Cristo? Como dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces nosotros como hijo de Dios tenemos una responsabilidad de vivir nuestras vidas en santidad delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró. Cristo nos salvó y Cristo puso delante de nosotros ahora el camino de santidad que nosotros tenemos que seguir. Y no es el camino de este mundo, sino nosotros dejando el corriente de este mundo, como habla Romanos 12, nosotros seguimos el camino de justicia, el camino del Señor. Pero estas cosas de que nombra aquí no, son obras del camino mundano, ah, que son obras del diablo: fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas que son mentiras, necedades, truhanerías, como la gente, los niños o aún adultos se portan mal. Este dice que esto no conviene a nosotros que somos santos de Dios. Por eso dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Wow, sabe que a veces nosotros um, dejamos que ser llevado por las cosas de este mundo, y entramos en pecado. Y sabe, hermano, que el pecado es tan terrible, nos mata el espíritu, nos separa de Dios. El fruto del pecado es separación de Dios, el velo. Pero aquí dice que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, lo que más deseamos es tener esa herencia en el reino de Dios. Entonces, por esta causa, nosotros también seguimos la imagen de Cristo, digo, el ejemplo de Cristo, para que nuestras vidas sean halladas dignas, limpias, santas delante de Dios, ¿va? Y estas cosas del mundo, nosotros no lo permitamos en nuestras vidas, en nuestras mentes. Tenemos que luchar dentro de nosotros porque somos carne y hueso todavía. El enemigo todavía nos puede tentar, pero nosotros luchamos contra estas cosas y nos mantenemos firmes para el Señor, para que la gloria de Dios se manifieste
en su pueblo. Amén. Entonces nosotros nos negamos la fornicación, la inmundicia, ah, avaricia, ¿va? Nos negamos estas cosas y seguimos mejor el ejemplo de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, el seguir a Cristo no es un juego. Uno no puede jugar con las cosas del mundo y decir que es hijo de Dios, porque estas cosas traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Desobediencia es lo que es el pecado. El pecado es desobedecer a los mandamientos de Dios. Pero luego nosotros, como hijos de Dios, lo que nosotros queremos hacer es guardar los mandamientos de Dios, andar en santidad delante de Él y vivir vidas que son, digamos, justas, limpias, agradables ante Dios. ¿Ah? Y que no caiga sobre nosotros la ira de Dios por el hecho de que nosotros hemos andado en desobediencia. Es por eso que Cristo en Apocalipsis 3:16 declara que los tibios Él vomitará de su boca. Nosotros no podemos ser de estos que queremos un pie en el reino y un pie en el mundo. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios y solamente. ¿Ah? Pero para los que andan en estas cosas, los pecados del mundo, hay de aquellos porque se levanta la ira de Dios contra ellos. Y mire, hay personas que tal vez digan que no, esto no importa, que no estás haciendo nada mal, que no estás como haciendo daño a nadie, pero son mentiras, son palabras vanas, porque Dios es Dios y su palabra y sus mandamientos no cambian. Entonces dice, no seáis pues partícipes con ellos, con los del mundo, ¿verdad? Con los que no tienen y conocen a Cristo. Nosotros no tenemos permiso de andar en pecado en la tierra, aunque sabemos que la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados. Pero si nosotros buscamos el pecado deliberadamente, hermanos, cae sobre nosotros la ira de Dios. Entonces, pues, seamos nosotros sabios, pero también santos y limpios ante Dios. Creo en Pedro declara que el que ama a Cristo se purifica a sí mismo como Jesús es puro. Entonces, no seamos partícipes de estas cosas, antes seamos partícipes de las promesas del reino de los cielos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de luz. Lo que éramos, porque todos salimos, hermanos, del mundo pecaminoso, todos hemos pecado, todos conocemos lo que es la maldad de nuestras vidas, lo que es el pecado, lo que es la desobediencia. Pero el Señor nos ha rescatado de lo que éramos antes y ahora nos pone en sendas de justicia para que nuestras vidas sean limpias ante Dios y que la luz del Señor esté en nosotros porque nosotros andamos como hijos de luz, con esa luz, con el Espíritu Santo en nosotros. De hecho, en versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es el Espíritu Santo que vive en nosotros, es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu Santo, hablando del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, donde vimos el fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, hay consecuencias de la presencia del Espíritu de Dios, hay como fruto en nuestras vidas de esta presencia del Espíritu que está en nosotros, nos guía en sendas de justicia,
en toda bondad, justicia y verdad. Luego dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a ponerlo en contexto del todo esto. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestras vidas comprueban lo que al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, como ya hemos dicho, no seamos partícipes, sino nosotros tenemos que reprender estas obras de tinieblas, porque las obras de las tinieblas son obras de Satanás, son obras de muerte. Y nosotros no tenemos parte con Satanás ni con sus obras. Nosotros somos hijos de luz y no de tinieblas. Por eso nuestro caminar tiene que ser un caminar de luz y no un caminar de tinieblas. Espero que puedan entender de que no podemos ser hijos de luz y andar en tinieblas. Son opuestos, son enemigos, en enemistad el uno al otro. Entonces, pero nosotros como hijos de Dios, nosotros andamos conforme a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y nosotros somos luego más que vencedores en Cristo, que nos fortalece, ¿va? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, aquí está diciendo que las cosas son puestas en evidencia en nuestras vidas por la luz de Dios que está en nosotros. Y luego todas estas cosas son hechas manifiestas, es decir, descubiertas. Todo lo secreto será descubierto, será manifiesta. Y nosotros, si andamos en la luz, venimos a la luz para que sea manifiesta nuestras vidas y nuestras obras porque son hechas en Dios. Pero los que andan en las tinieblas se esconden de la luz, no quieren que sus hechos sean manifiestas, sino que porque son hechos de tinieblas. Pero la luz manifiesta todo y todo será manifestado. Todo obra hecho en los secretos será descubierto y publicado en la luz. Pero nosotros como Cristo, nosotros tenemos esa luz. Por eso aquí despiértate tú de que duermes, porque los que andan en las tinieblas están como dormidos a las cosas de Dios, pero despiértate. Despiértete y deja que la luz se manifieste en su vida. Deja que la luz traiga evidencia a su vida de que usted es hijo de Dios. Y levántate de los muertos, porque todos los que andan en pecado son muertos. Y vimos en Efesios capítulo 2, donde el Señor dijo que cuando éramos aún muertos en pecado, nos dio vida en Cristo, ¿va? Y luego dice, y te alumbrará Jesús, Cristo. O sea que la luz de Dios viene a nosotros cuando nos despertamos y cuando nos levantamos de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venimos a Cristo y empezamos a someternos a Dios, buscar las cosas de Dios, seguir los caminos de Dios. Y la luz de Cristo empieza a manifestarse en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, que Él enviará a todos los que aman a Cristo y reciben a Jesús. Ese Espíritu, como vimos aquí anteriormente, ese Espíritu que vive en nosotros y nos trae toda bondad, justicia y verdad.
O sea que la obra de Dios empieza a manifestarse en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros y los que éramos dormidos se despierten, de, de, de su vida como oscura, de las tinieblas. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, habla de que aún las vírgenes estaban dormidas. Quiere decir que no estaban en los caminos andando en la luz de Dios. Pero luego los que se despiertan, como dice aquí, despiértate tú que duermas, empiecen a andar como ahora en la luz del Señor, empezamos a andar en esa luz, guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8 declara que los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquellos son los hijos de Dios, y luego nosotros que éramos muertos, ahora somos vivos en Cristo y Cristo nos alumbra, tanto el espíritu como el cuerpo. Y el poder de Dios empieza a manifestarse en nosotros, como dice en Hechos 1, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirás poder. Ese poder está en nosotros, declara Hechos capítulo 1. Entonces, aquí todo esto está conectado, ¿verdad? La luz de Dios es el poder del Espíritu de Dios en nosotros, guiando nuestros caminos, no por tinieblas, sino por luz, y declarando a nosotros que no andemos ya más en estas cosas que son de tinieblas, ya no más para nosotros. Tenemos nosotros que disciplinarnos para que seamos limpios ante los ojos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, como digo, y luego despiertos porque el Espíritu de Dios nos está iluminando. Hay luz en vez de tinieblas en nosotros y vida en vez de muerte, y Cristo nos alumbra con la luz de su salvación. Aleluya. Bueno, seguimos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, como estamos diciendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, ya sabemos que nuestro caminar como hijo de Dios, como cristianos, no es el caminar de este mundo, pero nuestro caminar la tenemos que hacer con diligencia. Qué interesante palabra, diligencia, que no estamos ignorando lo que Dios demanda de nosotros. Al contrario, estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo y dejando que estemos diligentes, atentos a lo que Dios pide de nosotros. No como necios, sino como sabios, sabios en el Espíritu. ¿Y cómo podemos nosotros ser sabios? Pues ser guiado por el Espíritu Santo. Él está aquí con ese propósito de guiarnos en la senda de justicia, aprovechando el tiempo, porque hermanos, sabemos que la noche viene cuando dice la palabra, nadie podrá trabajar. O sea que nuestro tiempo está limitado. Podemos buscar a Dios, podemos servir a Dios, pero esto tiene su periodo cuando este tiempo va a acabar, cuando llega la noche. Hermanos, nosotros queremos estar ya listos, preparados. Cuando llegue esta noche, cuando esta puerta esté cerrada, queremos estar adentro y no afuera. Porque una vez que la puerta está cerrada, conforme Mateo 25, pues no podían entrar, no podrían entrar. Entonces nosotros, hermanos, queremos ser como aquí se dice, de los que están despiertos, de los que están vivos, de los que son alumbrados por el Señor Jesús en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Tan importante.
pero tenemos que andar con diligencia ante Dios y no como necios, sino como sabios. Sabios. ¿Y por qué sabios? Porque entendemos lo que Dios requiere de nosotros, entendemos los propósitos de Dios en la tierra y nosotros nos sometemos a esos propósitos y esa voluntad del Padre Eterno. ¿Y cómo hacemos esto? Por leer la palabra, conocer lo que dice la palabra y por la dirección del Espíritu Santo que vive en usted cuando usted recibe a Cristo. Amén. Entonces, aprovechando el tiempo que tenemos, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Tan importante, de esto acaba de hablar, ¿verdad? De que nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre. No podemos decir, pues, Dios, solo Dios sabe, ¿verdad? No, tenemos que conocer, entender, como dice aquí, para que no seáis insensatos. Los insensatos no conocen la voluntad del Padre, pero los entendidos saben cuál es la voluntad del Padre porque han estudiado la palabra que Él nos ha dado, que nos dice cuál es su voluntad y tienen una relación con el Espíritu Santo para que Él también los dirige, los guíe y los va iluminando cada día más en lo que es la voluntad del Padre en su propia vida, en este propio momento. ¿Va? Nosotros, si somos entendidos, conocemos la palabra y conocemos al Espíritu Santo. Y así nosotros podemos andar no como insensatos, sino conociendo la voluntad de Dios. Y una vez que sabemos y conocemos cuál es la voluntad de Dios, nosotros luego tenemos una responsabilidad de cumplir con la voluntad de nuestro Padre Eterno. Porque hay de nosotros si sabemos su voluntad y no lo hacemos, no la hacemos, ¿va? Entonces, pero como estamos aquí, estamos hablando de personas que están andando conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? Que estamos andando con sabiduría, no como necios, ¿verdad? Entonces, conocer la voluntad del Padre es algo que es requerido de todo ser cristiano, toda persona que toma el nombre de Jesús. Mire, Jesús sabía la voluntad del Padre. De hecho, él dijo de su propia boca, dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino hago lo que veo a mi Padre hacer. Y nosotros, si no veamos al Padre, vemos al Señor Jesús. Y lo vimos, lo tenemos su vida escrita delante de nosotros. Y lo que Él hizo, ahora nos cae a nosotros a hacer lo mismo. Amén. Lo que vimos a Jesús hacer, ahora nosotros de igual manera la tenemos que hacer. Entonces, sabiendo esta voluntad del Padre, nosotros andamos como sensatos, como no insensatos, como sensatos, con aceite en nuestras lámparas, andando en el poder del Espíritu Santo, siendo guiado por la luz de Dios y no andando en tinieblas. Luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien anded llenos del Espíritu. Hermanos, el vino se embriaga del vino cuando uno toma y toma y toma y como sobrepasa su límite, ¿verdad? Y luego como se emborracha. Pero si usted quiere ser lleno del Espíritu, usted tiene que tomar y tomar y tomar del Espíritu de Dios. Yo he visto personas que dicen que como que sienten como están emborrachados, ¿verdad? Como emborrachados, pero por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Es porque el Espíritu es tan poderoso que puede caer sobre uno con tanto poder que su cuerpo no resiste, que su cuerpo no puede con tanta gloria de Jehová Dios y uno como anda como medio, digamos, borracho, pero no es por el Espíritu, es por el poder de Dios que está en uno. Pues hermanos, Él está diciendo, mire, la presencia del Espíritu Santo es mucho mejor que el vino.
Busquemos a Él, busquemos a tomar a Él y abundantemente para que podamos nosotros recibir la abundancia de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso, ah? Aleluya. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en nuestros también corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos, esto es tan importante, tan sabio, pero también tan poderoso en nuestras vidas, lo que está diciendo aquí. Bueno, primeramente estamos en un ambiente de adoración, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando a Dios en nuestros corazones, alabando a Dios, es porque estamos caminando en un estado de adoración, de alabanza. ¿Qué dice el Salmo? ¿Cuál es? 120 tal vez, donde dice, entremos en sus atrios con, ah, con alabanzas y en su, ay, se me olvidó, pero con alabanzas y con acción de gracias entramos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y aquí están los dos, las alabanzas en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes conocen o saben del poder que hay en solamente dar gracias a Dios en todo, en lo bueno y también en lo malo. Hay poder. De hecho, yo he escuchado testimonios de personas con enfermedades tan fuertes o con un ser querido enfermo y muriéndose y empiezan a dar gracias y agradecer a Dios por todo y aún en lo malo dándole gracias a Dios y de repente son sanados y completamente sano. ¿Y por qué? Solamente porque se sometían a Dios con agradecimiento, reconociendo su gloria, su poder y dándole gracias por todo, en lo bueno, pero también en lo malo. Es poderoso hacer esto. Y si usted se siente en una situación realmente oprimida o cuando no sabe ni qué va a hacer, pues párese y éntrese en un estado de adoración con salmos y himnos y cánticos y cantando al Señor y alabando al Señor y dándole gracias aún por las cosas malas que le pasan en su vida, dándole a Él el reconocimiento de que yo sé que tú siempre estás conmigo y que tú, Señor, me bendices en lo bueno y en lo malo. ¿Sabe? Los votos de un matrimonio habla de esto. Se dan votos de serles fiel y amarles siempre en lo bueno o en lo malo, en la riqueza o en la pobreza, no importa. Somos unidos en el Señor. Y vamos a ver, hermanos, que eso realmente es nuestro caminar con Dios, es que estamos unos con Él y Él con nosotros, como dice en Juan 17 que nosotros y el Señor uno somos. Y nosotros empezamos a amarle en lo bueno, a lo malo, y en lo malo reconocer que Él, su mano poderoso en lo bueno, pero también en lo malo. Y wow, hay poder en eso. Amén. Y luego habla aquí de otra cosa. Estamos cambiando un poco de tema aquí. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, primeramente está acá hablando aquí a todos. Primeramente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando a todos que nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Va? Muchos quieren leer el siguiente versículo, pero vamos a leer este primero, donde todos tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios, hombres y mujeres. Amén. Luego, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Ok, vamos a tocar un poco ese tema. Porque muchas veces ah, solamente queremos leer el versículo 22 y parar ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿verdad? Y ahí se para, ¿va? Ok, entonces las casadas, las damas se tienen que someter a sus maridos y punto y aparte, pero no es lo que dice, ¿verdad? Seguramente esto no es lo que dice. Está diciendo aquí de que hay un orden en el matrimonio y el orden es el orden que Dios ha puesto en la iglesia. Tenemos que darnos cuenta de que el matrimonio es un tipo de Jesús con la iglesia, que es su novia y que su novia y el novio llegaremos al día de nuestras bodas. La cena de la boda del Cordero, hermanos, es cuando Él se casa con su iglesia, es con su novia que somos nosotros, hombres y mujeres. Entonces, como nosotros como iglesia estamos sujetos a Jesús, sí es cierto que Cristo manda y nos dirige a nosotros, pero Él también nos ama a nosotros con un amor que es tan inmenso, tan grande, dio su vida por nosotros. Y así está diciendo, este es el ejemplo, Jesús es el ejemplo para nosotros. Las casadas sí estén sujetas a sus propios maridos en amor, pero sus maridos también aman a sus esposas como Cristo ama a nosotros. Y requiere los dos. No es que las damas tienen que sujetarse a los maridos y los maridos luego como señorean sobre ellas. No es lo que dice. Lo que dice es que los maridos aman a sus mujeres como a Jesús, como Jesús ama a la iglesia, como Jesús entregó a sí mismo, dio su vida, ¿verdad? Así los maridos tienen que tratar con sus esposas. O sea que el ejemplo para nosotros es el ejemplo de Cristo. Pero los maridos también merecen respeto como la cabeza del hogar. Lo merecen como en Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo. Pero las damas, las esposas, merecen ser amadas, ser apreciadas, ser también como llevadas en un amor tan grande de que de que hay en ese hogar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, porque nosotros estamos viviendo como Jesús, ¿verdad? Y en nuestra relación como matrimonios, ¿va? No puede haber dos patrones, tiene que ser uno, ¿verdad? Y muchas veces como las damas no quieren como someterse, no quieren que el hombre les diga qué hacer o cosas así, yo entiendo, ¿verdad? Pero el ejemplo de Cristo es que Él es la cabeza de la iglesia y Él manda en la iglesia y es la verdad. Y nosotros nos sometemos a Cristo y Él está poniendo el matrimonio como un tipo de nuestra relación con Jesús. Y como nosotros nos sometemos a Cristo, las damas también
está diciendo, sométense a sus maridos, pero a maridos, amen a sus damas como el Señor nos ama a nosotros, ¿va? Entonces, pues, este es digamos, el patrón que el Señor pone para nosotros, para que nosotros vivamos en armonía, en amor. Ah, somos humanos y no lo cumplimos perfectamente, pero esta es la idea. Nosotros, Él quiere que nuestras casas sean un tipo de la relación que Él tiene con su novia, con la iglesia. Y tanto que nosotros amamos a Cristo, hasta las amadas deben amar a su esposo. Y tanto como Jesús ama a la iglesia, los maridos deben amar a su esposa, ¿verdad? Y tanto que Jesús se dio, se sacrificó para nosotros, para su novia, los maridos también, ¿verdad? Entonces, pues yo sé que esto ha causado mucha controversia en el mundo y hay también diferencias en culturas, algunas culturas donde la mujer no se ve con el mismo, digamos, como derechos, digamos, como el hombre, y otras culturas donde la mujer y el hombre se ven como más iguales en sus derechos, lo que deben hacer y pueden hacer. Y parte de esto, ¿verdad? Uno tiene que como que manejar en su propio caminar con el Señor Jesús. Pero aquí tenemos el modelo, y el modelo es Cristo con la iglesia, ¿va? Y Él está diciendo que si nosotros podemos aprender a amar como Él nos ama y como nosotros nos amamos a Él, es cuando nuestros hogares también recibirán una bendición muy grande de parte de Dios. Entonces está hablando, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como Cristo también cuida a la iglesia. Otra vez, está poniendo el ejemplo de Jesús en todo lo que hacemos nosotros, porque somos miembros de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, de carne, de su carne y de sus huesos. Por esto, y aquí es donde también es muy interesante lo que dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto vemos desde Génesis, que fue el plan de Dios de que los dos se hagan en una sola carne. Y así vemos también que, que el hombre y la mujer en su hogar, que se unen, que sean unidos, que sean miembros como de un solo cuerpo, así como la iglesia en Cristo es un solo cuerpo. También en el matrimonio, los dos son un solo cuerpo, el mismo carne, el mismo hueso, es un solo cuerpo entre los dos. Por eso, si un hombre abusa a su mujer, pues imagínense, no hay amor uno, pero se está abusando a su propio cuerpo en los ojos de Dios y en lo espiritual. Y pues, wow, esto es muy profundo. De hecho, él dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de respeto, esto respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí tenemos como la idea de que el hombre ama a su esposa ame a su marido, la esposa respete a su marido también va a respetar a su mujer, ¿verdad? Es como Cristo y nosotros. Nosotros respetamos a Jesús, pero Él también respeta a nosotros, aunque Él es la cabeza, pero no nos fuerza a hacer lo que no queremos hacer. Y así también el marido no tiene que forzar a su esposa a hacer algo que no quiere hacer, ¿va? Cristo es el ejemplo, Cristo y la iglesia es el ejemplo para
un matrimonio, para un hogar. Y ahí es donde vemos que Dios está poniendo en la tierra, en nosotros, ejemplos en nosotros de cómo es el reino de los cielos, porque Él quiere que la luz, como vimos en el principio de este capítulo, que luce en nosotros, que vive en nosotros por el Espíritu Santo, que esa luz también se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones con nuestros esposos o esposas, y vemos como ese amor de Dios, ese poder de Dios, ese, um, estoy buscando una palabra, pero el ejemplo de Dios, ¿verdad? Se ve en nosotros y en nuestras familias y hogares. Y aquí estamos. Este es el capítulo 5 de Efesios. Otra vez estamos hablando de nosotros, nuestro caminar en el Señor, que nosotros tenemos que andar en justicia y no dar lugar al pecado en nuestras vidas, siendo llenos y llevados por la luz de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo, y que esa luz nos despierte a nosotros para que estemos andando en el verdadero camino de Dios conforme a la voluntad de Dios. Esa voluntad se manifieste en nosotros por causa del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿va? Y nosotros en esta vida estamos sometidos a Dios, sometidos a su voluntad, dándole a Él toda la gloria y la honra, la gratitud, las gracias en todo. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo porque le estamos buscando a Él y no al mundo, ¿va? Y en esto también se ve que se manifiesta en nuestra propia vida y en nuestros hogares cuando nosotros, en nuestra relación con nuestros esposos, nosotros vemos que la luz y el amor de Cristo también se manifiesta en nosotros, nosotros viviendo una vida también limpia y pura como ante Dios, pero también ante nuestro esposo o esposa, para que nosotros seamos tan fieles a ella como Cristo a nosotros o a Él, ¿verdad? Y que este amor de Cristo sea lo que nos une a nosotros como humanos, seres humanos, esposo y esposa, para que lleguemos a ser una sola carne, como Cristo es una sola carne con la iglesia. Aunque somos diferentes cuerpos, pero en Cristo somos uno, es un solo cuerpo. Y cada uno es una parte de ese cuerpo, aunque estamos, digamos, separados físicamente, pero a la vez somos unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Así también el matrimonio debe ser igual. ¿Ven? Y no es que uno se señoree sobre otro, sino que estamos nosotros viviendo en amor y en paz y en unidad, unión en el Espíritu de Dios. Amén. Capítulo 5 de Efesios, un capítulo muy interesante, ¿va? Y muy bonito. Bueno, aquí vamos a parar y ver si hay comentarios para los que están aquí conectados. Si alguien tenga un comentario o una pregunta que quiera compartir, este es su tiempo. Amén. En buenas noches. En el primer versículo es muy importante, ¿no? Lo que Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acá vemos, acá este versículo es tan importante porque el Señor como que dice, ustedes tienen todo, todo. Yo ya les di todo: poder, amor, la presencia de mi espíritu. Les di, ya vencí yo en la cruz del Calvario, eh, todo, les di la victoria, vencí al enemigo. eh, eh,
En la cruz Él se llevó todo, maldiciones, todo, se hizo cargo de nuestros pecados. Y el Señor dice acá, el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra también dice en San Juan, el capítulo 14, por ahí dice que si nosotros le amamos a Dios, nosotros eh, guardamos el que me ama guarda mis mandamientos, dice no. Y el que no me ama no guarda mis mandamientos. Y acá veo, ¿no? Este versículo es tan importante entender de que nosotros, Dios no puede demandar de nosotros algo que nosotros solos no podemos hacer. Por eso dice, sed imitadores, imitar a Dios es porque Dios ya nos dio las armas para poder seguirlo a Él, ¿no? Para poder, digamos, ser imitadores de Cristo en todo, como hijos amados. Dios nos ama tanto que nos dio todo, como ya veníamos viendo desde un principio, ¿no? De que estamos leyendo esto, este libro de Efesios, y Él ya nos dio todo, entonces tenemos la capacidad para cumplir con los mandamientos de Dios, porque esto también es un mandamiento, sean imitadores, dice de Dios, dice, y andar en amor, que es lo que el Señor quiere, que, como también Cristo nos amó. Como el Señor también dice, ¿no? Que los del mundo van a reconocer si nosotros, si ven en nosotros el amor de Dios. Entonces nosotros teniendo todo esto que por ahí no todos pueden entender, ¿no? De que nosotros somos más que vencedores en Cristo y que Dios nos ha dado todas esas armas de promesas y todo es de nosotros, ya estamos todo en Cristo. Entonces el Señor dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios y que seamos, por ejemplo, cuando dice el Señor que nosotros somos ahora la luz del mundo, dice, entonces yo digo, si yo soy la luz del mundo, a ver, es porque Cristo está en mí. Entonces, si Cristo está en mí, realmente se tiene que notar a Cristo en mí. Algo tienen que ver en mí. Algo tiene que decir la gente de mí. Si yo estoy escondida en Cristo, como en otro versículo dice que nosotros estamos escondidos en Cristo y que el apóstol Pablo dice, quiero ser hallado en Cristo. Entonces, no es solo para el apóstol Pablo, es para todos nosotros, ¿no? Y eso es una ofrenda, como dice acá, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos en creer, en leer lo que Dios dice acá para poder entender lo que Dios nos ha dado, para poder vivir como a Dios le agrada, ¿no? Para salir de todo esto que habla acá también de fornicaciones, de toda inmundicia, de avaricia, y aún dice, ni aún se nombre esto entre nosotros de la iglesia. No es algo bonito que siendo hijos de Dios que todavía estemos metidos en esas inmundicias. Dice la forma de hablar, seamos honestos, no con necedades ni truanerías. O sea que Dios exige realmente un cambio. ¿Por qué? Porque yo creo que Él nos dio todo para nosotros, todo, especialmente
su presencia que vino para guiarnos, para ayudarnos. Y si nosotros todavía dentro de la iglesia existe todo esto, se puede decir o no nació de nuevo o tenemos puertas abiertas que no se ha cerrado, que por eso la vida de Cristo no sale o no se nota en nosotros, ¿no? Entonces, no podemos nosotros tampoco enseñar lo que a veces nosotros mismos no podemos vivir. Es lo que dice acá, no seáis pues partícipes, a ver, había otra palabra, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, eh, nosotros para poder convencer a la gente tiene que vernos a nosotros que sí tenemos realmente a Cristo, que hay cosas en nosotros que ellos vean, por ejemplo, puede ser el amor, que sea más notorio, como Dios quiere, ¿no? La paz, como algunos dicen, yo cuando estoy con alguien me inspira paz, yo me siento tranquila, entonces algo están viendo de Dios, ¿no? Pero a veces no hablan así de todos. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos más para, para mostrar, para que Cristo sea realmente el que esté, digamos, a Él se lo vea y nosotros realmente se cumple esa palabra que dice, nosotros estamos escondidos en Él. Si nosotros estamos escondidos en Él, entonces, ¿a quién le van a ver cuando estemos nosotros por ahí predicando, andando, hablando? Tienen que verlo a Cristo. Pero acá estamos fallando nosotros también. Es lo que yo pienso, ¿no? Porque nosotros antes, dice acá en el 8, dice, porque en otro tiempo andábamos nosotros así en tinieblas, pero ahora no. Cristo está en nosotros y nosotros tenemos que andar en luz. Somos luz, pero se tiene que notar la luz. La gente tiene que decir, tiene que querer algo tiene que querer de lo que nosotros tenemos. Eso es lo que a nosotros nos falta, porque como dice acá, el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que tenemos que nosotros mostrar. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras de las tinieblas, ¿no? Y a ver, si nosotros, como dice acá el Señor acá en el 14, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Acá está hablando a su iglesia y te alumbrará Cristo. Es como que es para este tiempo que la mayoría no andamos, no está bien, la mayoría de la iglesia, ¿no? Y dice, despiértate, como usted decía, de las 10 vírgenes, a las 5 decía, despiertan, pero acá todas las vírgenes estaban durmiendo. Es como el tiempo de ahora, estamos buscando desesperados la presencia, la unción, el poder, madrugando a buscar que nos llene la presencia. Eso es llenarse también, o sea, más o menos como las vírgenes sensatas, estamos luchando para que Dios pueda bendecirnos y ser de bendición también para la gente, para los que no le conocen, ¿no? Entonces, todo esto, si nosotros tuviéramos así, y yo creo que de alguna forma nosotros algo tenemos y deseamos y tratamos, y por eso dice, eso puede provocar también un gozo en mi corazón y llenarme digamos, de la presencia del Señor, buscando la presencia del Señor, y ahí sí podemos cantar estos cánticos que Dios dice, porque yo creo que del corazón eh, contento de estar, de entender a Dios, de conocer a Dios, me va a salir algo bonito para Dios. Por eso dice, cantando, alabando al Señor
en nuestros corazones. Yo creo que si nosotros estaríamos más como la palabra de Dios dice acá, que estemos y seamos imitadores de Dios, que para mí yo creo que ese versículo es muy, muy importante de entenderlo. Estaríamos nosotros todos gozosos, cantando, alabando a Dios por donde estemos, por donde vayamos, siendo, digamos, muy agradecidos a Dios en todo lo como Dios dice acá, siempre dando gracias, ¿no? Es lo que yo veo acá. Y en esto de someternos, también es muy importante no someternos los unos a los otros. Primeramente, respetando a las autoridades que Dios ha puesto, como pastores, como todos los que se dejen, digamos, todos los que estén en la sana doctrina, como dicen ahora, pastores, apóstoles, evangelistas, todos los que Dios ha puesto, los que estén como cabeza, primeramente sujetarnos a ellos, primeramente a Cristo, pero al sujetarnos a ellos yo creo que estamos obedeciendo a Cristo. Lo que más desea Dios es que nosotros obedezcamos, ¿no? Y ahí dice el Señor a los hombres, a las mujeres, Dios dice también que nosotros como mujeres tenemos que, por amor a Dios, primeramente por amor a Dios, obedecer, estar sujetos a nuestros maridos, ¿no? Y estar sujetos digamos, como madre, como mujer, como ama de casa, como hija de Dios, como esposa, como sierva de Dios, no sé. Yo creo que es lo que el Señor es lo que quiere, que nosotros hagamos todo esto por amor a Cristo, nada más. Entonces, cuál importante es ser imitadores de Dios y ser, digamos, amar a Dios con todo nuestro corazón para poder estar sujetas a una persona, siempre y cuando esa persona también haga la voluntad de Dios, porque uno no puede estar sujeto a una persona que le maltrata, no puede uno estar sujeto a un hombre que, que, que no demuestra que la quiere, no la cuida, no le alimenta, tiene que la mujer trabajar porque el otro no le da lo que necesita. Yo digo también a veces por lo que yo he vivido también, ¿no? Entonces, por más que uno, yo en este caso, por ejemplo, hice todo lo que pude, lo que entendí de Dios para que mi ex marido sea la cabeza, conozca a Cristo, se sienta respetado y se sienta, digamos, obedecido. Pero como no dio resultado, yo dije, no, mal, siempre me engañó, me trató mal, entonces yo dije, hasta acá llegué, yo no voy a hacer más nada. Y bueno, y hasta que nos separamos, pero no era que yo lo abandoné, sino que yo dije, Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino que si vos quieres que me vaya, que Él me diga que me vaya. Entonces pasó eso. Él me dijo, quiero que te vayas de acá, de la casa, pero yo entendía que era la voluntad de Dios, así que yo dije, Señor, llévame a donde quieras, llévame, conseguime un lugar y yo me voy. Tengo que pagar alquiler, no sé. Pero bueno, me llevó. ¿Y el Señor qué hizo? No le permitió que me vaya a buscar. Yo deseaba que él me viniera a buscar, pero el Señor dijo, no, te saqué yo de esa casa, porque, porque él no valora lo que Dios se lo dio, que era a su esposa. Yo siempre en este caso, no, yo siempre busqué darle, digamos, darle todo como a él le gustaba, desde un principio que yo lo conocí.
respetando el pacto que uno hace también cuando uno está en el altar, en el momento del casamiento, todo eso, pero no se pudo hacer más nada. Él siempre estuvo, digamos, siempre me engañó, no solo con una ni con dos, sino con algunas. Entonces, por eso no se pudo cumplir el propósito de Dios en mi matrimonio, en mi vida con él, y se terminó todo porque no se podía aguantar más muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, y a ver qué dice acá, a fin de presentarnos, el Señor siempre quiere que estemos sin mancha y sin arruga acá, como dice. Y eso tenemos que nosotros prepararnos, ser conscientes, porque yo sé cuando estoy mal, yo sé cuando me siento mal, yo sé cuando hago mal las cosas, yo sé lo que estoy pensando, por ahí no coincide con los pensamientos de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dejar todo esto que no nos va a hacer bien, que más bien nos aleja de Dios. Y a veces nosotros no entendemos por qué razón no, digamos, no crecemos espiritualmente, y es porque a veces no dejamos algunas cosas que nosotros tenemos, que sabemos que está dentro de nosotros, pero vivimos así, es una manera de vivir, y parece que como está escondida en mí y nadie ve, parece que no fuera pecado, pero el Señor dice sin mancha ni arruga. Y nosotros sabemos, podemos darnos cuenta si en nuestra vida, dentro de nuestro corazón, hay arrugas o hay manchas. Entonces todo eso, yo creo que nosotros como iglesia, en este tiempo que ya estamos, como dice, a un paso de que Cristo, Jesús venga a buscarnos, tenemos que ocuparnos de nuestra vestidura, y, y, y prepararnos, ¿no? Porque los días son malos, y nosotros, para poder resistir todos estos tiempos, nosotros tenemos que someternos realmente a Dios. Y lo mismo los maridos, acá vienen los maridos en el 28. El marido también, hay muchos que yo he escuchado que y solo buscan que la mujer se sujete, se someta, pero ellos amar no, respetar no, cuidar, protegerlos, como dice la palabra, no, ellos no buscan eso. Son muy pocos los que realmente se ocupan de hacer como Dios manda, que sea el marido un protector, que esté orando por ellos, que enseñe el marido como cabeza, sabiendo que es el sacerdote, tiene que amar a su mujer, cubrir a su mujer, cuidar a sus hijos con sus oraciones, pero no siempre pasa eso. No hay altares en el hogar, y los matrimonios están luchando entre ellos y también con sus hijos. Entonces, todo eso nos hace mucha falta, digamos, someternos a Dios. Si nosotros le amamos a Dios, nosotros tenemos que someternos a Dios. Y es como dice el Señor, no es que Dios no se somete a nadie, pero Él nos cuida como iglesia, Él nos ama como iglesia, Él nos da tiempo para arrepentirnos, nos enseña, nos dio su espíritu para guiarnos a sus brazos, nos dio su espíritu para que Él nos corrija. Y bueno, y aquí estamos nosotros, todavía luchando para poder entender a Dios, y mientras tanto no podemos mostrar tanto como Dios quiere en nosotros a Cristo al mundo. No podemos, nos dice que somos luz, pero decimos que somos luz, pero realmente nos falta. Es una luz tan tibia, tan opaca, que la que nosotros estamos mostrando, que no es la que Dios quiere, sí, y no podemos decir realmente que somos nosotros
la luz de este mundo o imitadores de Dios. Es lo que, es lo que yo quería decir, pastor. Sí, amén. Y esas cosas son, a veces son difíciles, ¿verdad? Porque requiere que uno no siga haciendo lo que uno quiera, tal vez, sino busca lo que es la voluntad de Dios primero y lo que es también lo que es lo mejor para ambos. Y muchas veces como seres humanos no tenemos el amor de Cristo como Él desea para nosotros. Y por eso nuestros hogares también sufren, porque no estamos andando bajo el ejemplo de Jesús. Pero bueno, Dios pone aquí el orden para nosotros y el ideal para nosotros para que podamos ver que Cristo es el ejemplo y la relación que Cristo tiene con su novia, la iglesia, es la misma relación que nosotros debemos tener con nuestros esposos y esposas. Y si fuera así, hermanos, nuestras casas serían tan diferentes, tan respetuosos, tan llenos de amor, tan diferente. No habría pleitos y palabrerías y cosas como muchas veces sufrimos. Pero el amor de Cristo estaría presente y esto es lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él ha puesto para nosotros como ejemplo y su voluntad, ¿verdad? Para nosotros como sus hijos. Nos quiere felices, nos quiere unidos y nos quiere bajo su voluntad. Amén. Y con esto hay bendición para nosotros si lo hacemos. Grande bendición, aleluya. Es como que no hemos entendido desde un principio. Ya estamos en el 2024 y no sé cómo sería el principio también, ¿no? Digamos, cuando llegó el Evangelio acá a América, a ustedes, a nosotros, digamos, no sé cómo empezó también, ¿no? Porque todo depende o sea, en qué momento, si ellos venían bien, en qué momento se perdió todo esto, el fuego el amor si alguien lo estaba viviendo, lo estaba enseñando bien, no sé qué pasó, que ahora estamos como medio desvanecidos en el en cuestión de conocer a Dios, de vivir la voluntad de Dios, de entenderlo a Dios. No sé desde en qué momento empezó a desvanecerse más digamos, el poder de Dios en nosotros, ¿no? Porque Dios ya lo hizo todo y como dices, para que Dios diga ser imitadores de mí, de Dios, eh, es porque Él ya nos dio todo, ya nos capacitó, digamos, nos dio todo todas las herramientas para decir, para que nosotros lo vivamos como a Dios le agrada. No sé qué pasó. La verdad que, y yo sé que, como dice el Señor, que en el último tiempo habrá engañadores, que harán negocio de su pueblo, de su iglesia, eh, 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 ahí se ve muchas cosas que nosotros nos damos cuenta que está mal, pero nadie dice nada tampoco. Pues sí, las cosas siguen marchando hasta la venida de Cristo, pero cuando Cristo viene va a poner todas las cosas en orden. Pero nosotros, aún antes de que venga Cristo, podemos trabajar para poner nuestras cosas en orden, nuestra vida, Claro, nuestra familia, ¿verdad? Y porque tenemos aquí la instrucción y luego nos cae a nosotros poner la instrucción en práctica. Pero como siempre le digo, no lo tenemos que hacer solos. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y guiarnos y darnos la victoria. Porque estas cosas no son fáciles de que estamos hablando.
pero traen mucha bendición a nuestra vida si podemos aprender a caminar en el ejemplo de Cristo, tanto en nuestra vida individual como hijos de Dios, como habla aquí en el principio, ¿verdad? Ser imitadores de Dios, como también en nuestra vida como familia, como pareja y nuestros hogares también. Si podemos poner a Cristo como el ejemplo, ahí es donde veremos la bendición de Dios en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Yo pienso, no, digamos como último que quiero decir, yo a mí, yo fui enseñada por el Señor y yo sé que esto se puede vivir. Yo sé que se puede seguir a Dios. Yo sé que se puede, cuando uno ama, cuando uno ama a alguien, uno le cree todo y le sigue. Y yo creo que el amor de Dios, cuando nosotros logramos entender eso a Cristo, es más fácil seguirlo, pero si nosotros ponemos todo nuestro amor por entender, si nosotros ponemos todo nuestro interés en querer vivir lo que Dios nos dio a nosotros, no es difícil, no es difícil porque yo, por ejemplo, el Señor lo que pide es que nosotros busquemos su rostro, estemos en Él, y todo lo que lo que a Dios le agrada, nos enseña Él estando en su presencia, nos da su poder, nos hace conocer su santidad, nos hace conocer cuánto Él nos ama. Y conociendo eso, nosotros podemos seguirlo a Él. Porque cuando usted le conoce a Dios, yo lo conozco a Dios, yo no me voy a separar más de Él. Yo no me voy a separar, pase lo que pase, esté sola o me toque llorar, aunque como yo le decía al Señor, Señor, si vos me haces ver que esto es, es diferente a lo que yo he vivido, a mi religión que era antes, si yo puedo conocerte a vos y puedo sentir que vos sos real y no como cuando yo pensaba que yo estaba todo bien cuando era católica. Eh, yo pensaba que estaba todo bien. Y yo le decía al Señor, mostrame, haceme conocer tu verdad, yo quiero vivir tu verdad, yo quiero sentir en mi vida que esta palabra realmente tiene vida, yo quiero, Señor, yo quiero hacerme entender, yo quiero vivir, yo quiero ser uno con vos, con tu espíritu. Y Dios entró a enseñarme, Él entró a llenarme de su amor, a hacerme conocer su santidad, su autoridad, su poder, su protección, la omnipresencia de Él que siempre está con nosotros. Todo eso se hizo real. Y yo les digo a todos los que van a escuchar este estudio, eh, no se desanimen, busquen, que van a encontrar a Dios, al Dios vivo, al Dios que realmente te ama, al Dios que realmente Él pagó un precio por nosotros y que nos está esperando que entremos a su presencia y Él nos va a dar el poder, el amor que nosotros necesitamos, primeramente para conocerlo a Él y después para que nuestra vida esté dispuesta para que Dios pueda usarnos para bien de mucha gente que se está perdiendo. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, es más fácil. Cuando nosotros le amamos a Dios, es más fácil. Y se puede vivir, como dice el apóstol Juan, eh, se puede vivir sin pecar, pero si algún día pecamos, tenemos un abogado, pero él da la idea de que no siempre vamos a estar viviendo en pecado.
Sí, aunque nosotros podemos estar pecando de alguna forma por no haciendo cosas malas nosotros, sino por la injusticia que estemos viendo en el mundo cómo la gente, digamos ahora, la forma como están robando ahora, matan para robar o lo golpean para robar, o no sé, o a una criaturita lo que le hacen, las maldades que hacen. Entonces, vemos nosotros eso, y yo creo que en esa forma sí pecamos, de decir, a le haría lo mismo que le está haciendo, no sé, pero yo sé que es posible vivir amando a Dios, es posible vivir para Cristo como Él quiere. Solamente tenemos que entrar a su presencia, nada más, que Él nos cubra, que Él nos llene y se puede vivir. Yo les digo porque Dios me enseñó y yo creo que no es para unos nada más, es para todos. Así que no se desanimen si algo están luchando y no pueden entrar a la presencia, no lo sienten. Busquen, que ustedes lo van a encontrar, porque eso es lo que el Señor desea, que nosotros busquemos a ese Dios que nos ama, porque Él nos ama de verdad y tenemos que entrar y recibir ese amor, y ese amor que recibamos nunca nos va a dejar sin esa fuerza para seguirlo a Él amando y amando al que Dios lo ama también, al que no lo tiene a Cristo. Así que eso les digo, porque se puede vivir como a Dios le agrada. Sí se puede vivir como a Él le gusta. Eh, Vayamos, pero no como digamos, todos los días, ni tampoco la forma como antes lo fallábamos. Es menos, parecería que es menos, pero eh, yo creo que ya nos da ese poder para enseguida nosotros correr y decir, Señor, yo hice esto, yo sentí esto, perdóname. Y Dios está ahí para perdonarnos y no quedarnos con el pecado hasta el otro día, ni toda la semana, ni para siempre. Dios nos ayuda y se puede vivir lo que Dios quiere, sí se puede. Amén, aleluya. Sí se puede y requiere que uno ame a Cristo, que uno busque hacer la voluntad del Padre, como estuvimos hablando. Y también requiere, como dice la palabra, que uno se niegue a sí mismo, que se niegue las cosas, los deseos de la carne ah, que son obras de tinieblas. Las tenemos que negarnos y seguir lo que es la dirección del Espíritu Santo. Pero que si se puede, sí se puede. Y podemos vivir vidas sin pecado. Y de hecho nosotros podemos llegar a ser, como dice aquí, santificados delante de Dios, purificados delante de Dios, porque Él es el que nos ha lavado con agua, pero también con la sangre de Cristo. Entonces, hermano, nosotros aquí estamos bendecidos y en victoria, porque Él hace esta obra para nosotros. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, pues la vida cristiana, estamos como hablando de esto realmente, lo que es nuestra vida como hijos e hijas de Dios y Dios, pero Dios con su espíritu nos lo hace posible y a Él sea la gloria. Muy bien, con esto creo que llegamos al fin de este capítulo 5. Mañana, digo, en la próxima seguimos con el capítulo 6 de Efesios, un capítulo realmente muy importante para todos nosotros, hablando de la armadura de Dios, pero lo vamos a dejar para la próxima. Gracias a todos por su atención y por su presencia y espero que esto sea de bendición para su vida. Hermana Charito, ¿nos quiere despedir? Sí, sí, pastor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús, por tu inmenso amor, Señor, porque cada día vos nos muestras tu camino, Señor, porque vos nos amas, Señor, porque vos nos diste todo, Señor, para poder seguirte, mi Dios.
Él ya hizo todo, ahora lo tenemos que hacer nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que abras los ojos de tu pueblo, que abras el entendimiento, Señor, y su corazón también de todo tu pueblo, Señor, para que podamos recibir en la mente y en el corazón tu palabra. Como dice tu palabra, yo escribiré en la mente y en su corazón mis mandamientos y serán mi pueblo. Y yo seré a ustedes por Dios. Señor amado, ayúdanos, Señor, que cada palabra esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para amarte y obedecerte. Nada más, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Padre, te doy gracias por tu siervo, Señor. Y te pido nuevamente tus bendiciones para él y para todo el pueblo que él está ministrando, para su iglesia, Señor, ahí en Carolina del Norte. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los miembros que están en su iglesia. Bendecimos, Señor amado, y que ellos, Señor, puedan conocerte y obedecerte, Señor. Y que vos, de todos ellos, Señor, puedan ser usados para que vos bendigas a su ciudad, Padre, en el nombre de Jesús, a todos los que estén por ahí sin conocerte, sufriendo, Señor, sin saber a dónde ir, a quién acudir, porque hay mucha gente que está buscando ayuda, Señor amado. Y yo te pido que bendigas a su iglesia, Padre, a todos los miembros, Señor, de esa congregación del pastor Raymond, Padre, en el nombre de Jesús, Papito Dios, santifícalo, Señor, que estén preparados sin mancha y sin arruga para tu venida, Padre, y que los encuentres trabajando, haciendo tu voluntad. Y nosotros también acá, Padre, en el nombre de Jesús, para todos los que están escuchando, los que van a escuchar, mi amado Dios, en el nombre de Jesús, papá, bendícelos, Señor, que ellos se esfuercen un poquito más, Señor, cada día en buscar tu rostro, porque vos estás ahí, Señor. Vos estás ahí en tu palabra, Señor. Vos estás para hablarnos, para contestarnos, para enseñarnos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Los esperamos en la próxima y que el Señor los siga bendiciendo ahora y siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta la Amén. próxima.